En nuestro 5º aniversario de bodas, me vestí de gala, esperando que mi esposa, Lilian, la directora ejecutiva de una gran empresa, anunciara públicamente nuestro matrimonio secreto durante el banquete, pero su amor platónico, el famoso actor José, se convirtió de repente en el centro de atención tras estallar un escándalo a medianoche, rumores de que tenía una aventura con una joven modelo, bajo el deslumbrante resplandor de los flashes. Lilian tomó el micrófono, ignoró mi mirada expectante desde el público, e ignoró también nuestros 5 años de matrimonio, sin mostrar la más mínima consideración por mis sentimientos. Miró directamente a las cámaras y, con voz clara y firme, declaró: José y yo estamos realmente enamorados. Espero que todos puedan apoyar su nuevo proyecto. Apenas terminó de hablar, el salón estalló, primero con jadeos de sorpresa, luego con aplausos y vítores ensordecedores. En medio de aquella euforia, José subió corriendo al escenario, tomó a Lilian entre sus brazos y la besó apasionadamente bajo el reflector. Yo me convertí en el espectador más ridículo de la sala. A mi alrededor, los invitados murmuraban con emoción sobre lo perfecta que era aquella pareja dorada, sin tener idea de que la mujer a la que llamaban su alma gemela ya tenía un marido legal, sentado justo entre ellos. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón con fuerza, dejándome sin aire, pero no lloré, no perdí el control. Simplemente observé a la pareja sobre el escenario, radiantes, abrazados, y, con una leve sonrisa, me uní al público lleno de curiosidad morbosa. Junto a ellos, aplaudí, ofreciendo las bendiciones más sinceras que pude fingir. El sonido de las palmas fue nítido, acompasado, quizás sorprendida por ese eco inconfundible. Lilian apartó a José y buscó con la mirada entre la multitud hasta encontrarme. En sus ojos hubo un destello de sorpresa, tal vez incluso una sombra de culpa. Probablemente pensó que estallaría de ira, que subiría al escenario, que exigiría una explicación. Por desgracia para ella, no lo hice. Simplemente alcé mi copa hacia ella, profundicé mi sonrisa y la vacié de un trago. Luego, entre los vítores y bendiciones atronadoras, me di la vuelta y salí, para siempre. Lilian, desde el momento en que decidiste usar nuestro matrimonio como trampolín para la carrera de tu amante, no quedó entre nosotros más que una cuenta pendiente. Cuando regresé a nuestro hogar compartido, el ático con vista al resplandeciente horizonte de la ciudad, no dejé la luz encendida como solía hacerlo. En su lugar, comencé a empacar mis cosas, lentamente, deliberadamente. Mi ropa, mis libros, la computadora que había usado durante 5 años, incluso las pocas plantas que había cultivado con mis propias manos. Durante 5 años, rechacé una oferta de un prestigioso laboratorio de inteligencia artificial en el extranjero por Lilian. Me convertí, por voluntad propia, en el hombre detrás de su éxito. Ella se encargaba del mundo exterior, fundando lo que hoy es el multimillonario Grupo Lumina. Yo me ocupaba de todo lo demás, su apoyo silencioso, su escudo más fuerte. El mundo la alababa como un prodigio empresarial único en un siglo. Nadie sabía que detrás de cada decisión clave, de cada crisis superada por Lumina, estaba yo, Luis. Era el verdadero pilar del Grupo Lumina. La amaba, lo suficiente como para ocultar mi propio brillo, para entregarle todo el mérito, para dejar que fuera ella quien resplandeciera bajo la luz. Creí que entendía mi devoción. Creí que 5 años compartiendo nuestras vidas pesarían más que el débil recuerdo de un amor juvenil ya perdido. Hasta esta noche, me di cuenta de que estaba equivocado. En su corazón, tal vez yo nunca fui más que un compañero funcional, alguien que podía ofrecerle calidez y apoyo cuando lo necesitaba, pero que también podía ser sacrificado sin dudarlo en el momento en que su crush lo requiriera. ¡Qué ridículo! A medianoche, Lilian regresó. Parecía haber bebido. Sus mejillas estaban sonrojadas al ver las maletas junto a mis pies. Su mirada vaciló. Luis, ¿qué estás haciendo? Su tono tenía un matiz de reproche, como si el que hubiese hecho algo malo fuera yo. Como puedes ver, mudándome, respondí con calma, cerrando la última maleta. Frunció el ceño y se acercó. Aún llevaba en su piel el aroma del perfume de otro hombre. ¿Todo esto solo por lo de esta noche? Luis, ¿puedes dejar de ser tan inmaduro? José fue atacado por sus rivales, continuó, con voz segura. Tenía que salir a aclarar los rumores. Fue la estrategia de relaciones públicas más efectiva. Somos esposos. Deberías entenderme y apoyarme. La miré, viendo esa confianza absurda en sus palabras, y no pude evitar soltar una risa breve. Claro que te entiendo, y también te apoyo. Por eso, hace un rato, aplaudí más fuerte que nadie desde el público, dije, sacudiendo el polvo de mis manos antes de ponerme de pie. Así que,
Para no afectar tu gran historia de amor con la estrella José, decidí mudarme y dejarte espacio. Dime, ¿eso es lo bastante maduro? El color de su rostro cambió por fin. Quizás no esperaba que yo, quien siempre había sido complaciente con ella, pudiera hablarle con tanta ironía. Luis, no seas irracional, respiró hondo, bajando el tono. Sé que te sientes herido. Mira, la villa del oeste de la ciudad la pondré mañana a tu nombre, y además, te transferiré 50 millones. La contraseña será tu fecha de nacimiento. Considéralo una compensación. Sacó una tarjeta negra de su bolso y me la tendió, como si estuviera despachando a un subordinado rebelde. ¿Compensación? ¿Pretendía medir nuestros 5 años de matrimonio con dinero? Miré la tarjeta y sonreí. Perfecto. La tomé, y frente a ella, la doblé con los dedos. El crack seco del plástico rompiéndose resonó con una claridad dolorosa en la sala silenciosa. Lilian, entre nosotros no hace falta compensación, dije, dejando los 2 pedazos sobre la mesa de centro. Me voy sin llevarme nada. Tomé mis maletas y me dirigí a la puerta sin mirar atrás. Luis, su voz sonó con un dejo de desesperación. ¿Qué es lo que realmente quieres? Me detuve, sin girarme. Lilian, mañana a las 9 de la mañana, en la puerta del registro civil. Espero que llegues a tiempo. Cerré la puerta con fuerza, dejando atrás todo sonido que viniera de ella. Al cruzar ese umbral, dejé de ser el hombre invisible detrás de la presidenta de Lumina. Volví a ser Luis. La mañana siguiente, esperé 1 hora frente al registro civil. Ella no apareció. Quien sí llegó fue su abogada principal, Angélica. Angélica fue nuestra compañera de universidad y es conocida en el sector por su frialdad y profesionalismo. Una abogada estrella en toda regla. Ese día vestía un traje negro impecable. Se ajustó las gafas de montura dorada y me entregó un sobre. Luis, la presidenta tiene una reunión internacional muy importante y no podrá venir. Esto es el acuerdo de divorcio que me pidió entregarte. Tomé el acuerdo y lo hojeé rápidamente. Las cláusulas estaban escritas con una generosidad admirable. Además de la villa y los 50 millones mencionados anoche, incluía una pequeña participación en el grupo Lumina, un insignificante 0,5%. Pero había una condición adicional, un contrato de confidencialidad draconiano, que me obligaba a prometer que jamás revelaría que alguna vez fuimos marido y mujer. De lo contrario, enfrentaría una indemnización millonaria. Vaya, sonreí con amargura mientras cerraba el documento. ¿Qué previsora es? Con unas migajas como estas pretendía comprar mis 5 años de esfuerzo, y de paso ponerme una cadena de por vida. Luis, la presidenta lo hace por tu bien, dijo Angélica con voz serena, estrictamente profesional. Ahora es una figura pública. Cualquier noticia negativa afectaría el valor de las acciones. ¿Por mi bien? Levanté la vista hacia ella. Dime, ¿sabes quién escribió el sistema de inteligencia Apocalypse? ¿El que sostiene todo el grupo Lumina? Angélica se quedó inmóvil. ¿Sabes quién fue el que? Hace 3 años, cuando Lumina estuvo a punto de ser devorada por los tiburones de Wall Street, pasó 7 días sin dormir para diseñar una estrategia perfecta que salvó a la empresa. Su expresión empezó a cambiar. ¿Sabes quién ha estado detrás de cada expansión comercial, proporcionándole a Lilian análisis y predicciones tan precisas que rozaban lo imposible? Con cada pregunta, el color desaparecía un poco más de su rostro. Eran secretos del núcleo interno del grupo Lumina. Y aparte de Lilian y de mí, nadie debía conocerlos. Ella me lo quitó todo, mi trabajo, mis logros, mis 5 años de juventud, y me convirtió en un secreto vergonzoso, dije, rasgando el acuerdo en pedazos y lanzándolo al cubo de basura. ¿Y ahora quiere deshacerse de mí con estas obras? Abogada Angélica, dígale a Lilian que sí, me divorciaré, pero no de esta manera humillante. Lo que me pertenece, añadí con una calma helada, lo recuperaré, pieza por pieza. Dejé a Angélica paralizada y salí sin mirar atrás. No regresé a casa desde el registro civil. Fui directo a la oficina de mi propia empresa, Tecnología Estelar. 1 semana antes, al notar que Lilian y José estaban cada vez más cerca, supe que este día llegaría. Durante 5 años le abrí el camino a Lilian. Ahora era momento de abrir el mío. La oficina de StarTech no era grande y solo contaba con unos pocos empleados. Todos antiguos compañeros de universidad en quienes confiaba plenamente. Apenas me vio entrar. El encargado de tecnología, gordito, corrió hacia mí. Jefe, por fin llegas. El sistema Singularidad ya tiene operativo su modelo inicial. El sistema Singularidad, el proyecto al que dediqué 2 años de mi vida, desarrollándolo en mi tiempo libre, una nueva generación de inteligencia artificial interactiva, superaba al sistema Apocalypse de Lumina al menos por una generación completa.
Esa era mi gran sorpresa para Lilian. Originalmente planeaba presentarlo como el núcleo competitivo de Lumina para los próximos 10 años, una vez que hiciéramos pública nuestra relación. Pero ahora, sería la primera arma que usaría para destruirla. Dame los datos, ordené. Me senté frente al ordenador, y mis dedos comenzaron a danzar sobre el teclado. Líneas de código fluyeron como un río. Estas manos, que alguna vez construyeron para Lilian un imperio empresarial, ahora serían las mismas que lo enterrarían. Durante la semana siguiente, prácticamente viví en la empresa. Mi equipo y yo trabajamos día y noche en la fase final de optimización y pruebas del sistema Singularidad. Mientras tanto, Lilian parecía haber despertado de su orgullo tras aquella noche de ruptura. Empezó a llamarme, a enviarme mensajes. Al principio, su tono era autoritario. Luis, deja de hacer el ridículo y vuelve. No me pongas en una posición incómoda. Al no obtener respuesta, cambió de estrategia y empezó a apelar a los sentimientos. Luis, me equivoqué. No debí tratarte así, pero debes entenderme. José, él fue el sueño de mi juventud. Solo quería cumplirlo. Una vez en la vida. ¿Nuestros 5 años juntos son tan frágiles? Solo necesito un poco más de tiempo. Cuando se estrene la nueva película de José y todo se calme, arreglaré las cosas. ¿Arreglar? ¿De qué manera? ¿Haciendo que José siguiera siendo su amante secreto? ¿O pretendía que yo siguiera siendo su esposo invisible? No respondí a ninguno de sus mensajes. Mi silencio comenzó a inquietarla. Empezó a esperarme frente al edificio de la empresa, trayéndome regalos, las cosas que solían gustarme, pero no lo entendía. Cada obsequio que me traía solo servía para recordarme lo patéticos que habían sido esos 5 años de mi vida. Esa noche, después de completar las pruebas finales de Singularidad, salí del edificio con mi equipo, y allí estaba, apoyada en su lujoso Bentley, con el rostro pálido y ojeras marcadas. Al verme, se acercó de inmediato y me tomó del brazo. Luis, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Intenté soltarme. Por favor, escúchame. Me sujetó con fuerza. Sus ojos se humedecieron. Lo de José no es lo que tú crees. Nosotros, lo que haya entre ustedes no me importa, la interrumpí con frialdad. Lilian, compórtate con dignidad. No arruines la imagen de mi empresa. ¿Tu empresa? Repitió, atónita, antes de esbozar una sonrisa amarga. Luis, no seas infantil. Ven conmigo a casa. ¿Cuánto crees que te durará el dinero que ahorraste? Sin mí, no eres nada. Ahí estaba. Esa era la verdadera Lilian. En su mente, yo no era más que una enredadera que sobrevivía gracias a su tronco. Lilian, la miré directamente a los ojos, pronunciando cada palabra con calma glacial. Pronto sabrás que, sin mí, tú eres la que no es nada. Le aparté la mano con firmeza y subí a otro coche junto a mi equipo, dejando el suyo atrás. En el retrovisor, su figura se hacía cada vez más pequeña, solitaria y frágil. Hubo un tiempo en el que no habría soportado verla así, pero ahora, mi corazón estaba completamente en silencio. 2 días después, Tecnología Estelar celebró una conferencia pequeña, pero de enorme impacto mediático. Presentamos oficialmente el sistema de inteligencia artificial Singularidad. Cuando subí al escenario y mostré con mis propias manos las funciones que superaban por completo al sistema Apocalypse de Lumina, los representantes de más de una docena de las principales instituciones de inversión, nacionales e internacionales, estallaron en entusiasmo. Apenas terminó la presentación, mi escritorio se llenó de cartas de intención de financiación. La era de Singularidad acababa de comenzar. De la noche a la mañana, Tecnología Estelar se convirtió en una sensación. Su nombre resonaba en todo el sector tecnológico, y su valoración se disparó vertiginosamente. Yo, Luis, ya no era el hombre detrás de Lilian. Era una nueva estrella ascendente en el mundo de la tecnología, y aquello solo era el comienzo. La irrupción de Tecnología Estelar provocó un verdadero terremoto en la industria. El impacto más fuerte, por supuesto, lo recibió el grupo Lumina. El sistema Apocalypse era el núcleo de Lumina, la base sobre la que descansaba su valuación de miles de millones. Pero ahora, la aparición de Singularidad fue como una espada afilada que se clavó directamente en su corazón. El precio de las acciones de Lumina se desplomó. En 3 días perdió casi 3.000 millones en valor de mercado. El consejo directivo se sumió en el caos, y todos presionaban a Lilian para que encontrara una solución inmediata. Podía imaginar perfectamente su desesperación. Como era de esperar, su llamada no tardó en llegar. Esta vez, su voz sonaba agotada, con un matiz de incredulidad. Luis, fuiste tú, ¿verdad? Singularidad, lo hiciste tú. Sí, respondí sin rodeos.
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, temblando por la rabia contenida. ¿Por qué haces esto? ¿Quieres destruir Lumina? ¿Destruirme a mí? ¿Eso te hará feliz? Solo estoy recuperando lo que me pertenece. ¿Lo que te pertenece? Luis, no lo olvides. Eres mi esposo. Lo tuyo es mío también. Esto es traición. Solté una risa breve y amarga. Lilian, cuando te vi besar a otro hombre en el escenario, frente a todo el mundo, anunciando que él era tu verdadero amor, ¿quién traicionó primero? Eso no es lo mismo. Fue solo. No hay diferencia. La interrumpí. Tú sacrificaste nuestro matrimonio por tu crush. Yo, por mi propio futuro. ¿No puedo tocar tu trono? Los negocios son como la guerra. Lilian, ¿no fuiste tú quien me enseñó eso? Colgué sin esperar respuesta. Sabía que esa llamada acababa de romper su última ilusión. Lilian, por fin, comprendió que yo no estaba actuando por despecho, sino declarando la guerra. Poco después, movió todos sus hilos para aplastar a Tecnología Estelar. Usó su influencia en el sector para cortar nuestras cadenas de suministro, reclutar a nuestros empleados clave, y hasta difundió rumores que el sistema Singularidad había sido creado robando secretos del grupo Lumina. En cuestión de días, StarTech se encontró bajo fuego desde todos los frentes. Mi equipo comenzó a entrar en pánico. Jefe, ¿qué hacemos?, exclamó Gordito, empapado en sudor. Varios inversores se han retirado y nuestros proveedores rompieron los contratos unilateralmente. Yo, sin embargo, seguía completamente sereno. ¿Asustados por esto? Todo lo que ella sabe hacer, yo también puedo hacerlo. Y lo que ella no sabe, también puedo hacerlo yo. Durante 5 años construí, para Lilian, una compleja red de contactos comerciales. Ahora, era el momento de hacer que esa red trabajara para mí. Concerté una reunión con una persona que Lilian jamás imaginaría, el vicepresidente Wang, segundo mayor accionista del grupo Lumina, y quien llevaba años codiciando el puesto de director general. Nos vimos en una casa de té privada. Coloqué una carpeta de documentos frente a él. Señor Wang, dije, aquí están todas las pruebas de las irregularidades cometidas por Lumina en los últimos 3 años. Y también, los registros de cómo Lilian desvió fondos de la empresa para beneficiar al estudio de José. Los ojos de Wang brillaron de inmediato. Me observó como si estuviera viendo un depredador. ¿Cómo demonios conseguiste todo esto? Quién soy yo no importa, respondí con una leve sonrisa. Lo importante es si esto puede ayudarte a conseguir el asiento que tanto deseas. ¿Qué quieres a cambio? Que convoques una moción de censura contra Lilian en la junta directiva. Después de eso, Tecnología Estelar firmará una alianza estratégica con el nuevo grupo Lumina. ¿Y por qué debería creerte? Encendí el pequeño proyector que tenía a mano. En la pared apareció, nítida, la estructura central de la segunda generación del sistema Singularidad. Porque Singularidad, dije despacio, mirándolo a los ojos, siempre estará una era por delante de Apocalypse. El ritmo de su respiración se aceleró. Sabía perfectamente que aquella era su mejor, y quizás única, oportunidad. De acuerdo, respondió con voz grave. Lo haré. Todo comenzó a desarrollarse tal y como lo había planeado. 3 días después, el grupo Lumina celebró una reunión extraordinaria del consejo. En plena sesión, el vicepresidente Wang lanzó su ataque, arrojó sobre la mesa todos los documentos que yo le había entregado. El consejo estalló en caos. Malversación de fondos, tráfico de influencias, decisiones erróneas que provocaron el desplome de las acciones. Cada acusación, por sí sola, bastaba para destronar a Lilian de la presidencia ejecutiva. Ella, pálida, se quedó sin palabras. Jamás imaginó que su mano derecha le asestaría una puñalada tan certera en el momento más crítico. Y menos aún, que detrás de todo estuviera el hombre al que una vez despreció, su propio esposo. Justo cuando los directores estaban a punto de votar su destitución, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Quien entró fue Angélica, pero esta vez, no venía como abogada de Lilian. Caminó con paso firme hasta su lado, miró a todos los presentes y habló con voz clara y rotunda. Antes de que tomen una decisión, señores miembros del consejo, quiero que vean algo. Conectó su computadora al proyector. En la pantalla apareció un documento legal, un acuerdo de transferencia de acciones. Hace 3 meses, Lilian ya había transferido el 20% de las acciones de Lumina bajo su nombre a su esposo, el señor Luis. Al mismo tiempo, no estaban casados en secreto, en realidad se habían casado legalmente en Estados Unidos hace 5 años, y al fundarse el grupo Lumina, firmaron un acuerdo prenupcial. Dicho acuerdo especificaba claramente que Lumina era un patrimonio conyugal, y que el señor Luis poseía la mitad de los derechos de decisión y de beneficios.
El motivo por el cual el presidente nunca lo hizo público, explicó Angélica, es porque Luis está completamente entregado a la investigación tecnológica y no le gusta socializar. El silencio se apoderó de la sala, incluido el subdirector Wang. Todos quedaron atónitos. Yo también me quedé paralizado. Nunca supe que existía tal acuerdo. ¿Qué está intentando hacer Lilian? ¿En realidad? En cuanto a la supuesta transferencia de beneficios que menciona el subdirector Wang, continuó Angélica mirando al rostro pálido de Wang. La inversión en el estudio de José fue aprobada por el propio señor Luis. Pertenece a una inversión legítima del grupo en el sector del entretenimiento. Aquí está su autorización con firma original. En la pantalla apareció un documento, y en la esquina inferior derecha, mi firma. La caligrafía era idéntica a la mía. De pronto lo recordé, hace medio año. Lilian me había traído un documento para que lo firmara. Me dijo que era para invertir en una película artística de un nuevo director con gran potencial. No lo pensé mucho, y firmé. Y ese nuevo director era José. Desde entonces, ella ya había empezado a mover las piezas. Así que, señores del consejo. La voz de Angélica era fría pero firme. La presidenta Lilian y el señor Luis son los verdaderos propietarios del Grupo Lumina. Sus acciones de hoy pueden considerarse un intento malicioso de usurpar el control corporativo. Nos reservamos el derecho de emprender acciones legales. En un instante, la situación dio un vuelco monumental. El plan cuidadosamente diseñado del subdirector Wang para forzar la renuncia de Lilian se convirtió en una broma trágica. Él se desplomó en la silla, con el rostro pálido como la ceniza. Y Lilian se levantó lentamente. Su mirada atravesó la pantalla, como si pudiera verme desde el otro lado. En sus ojos no había alegría por la victoria, solo una profunda tristeza y determinación. Había ganado, pero lo hizo de una manera que jamás hubiera imaginado. Lilian no era una mujer dominada por el amor o las emociones. Era mucho más compleja y mucho más despiadada de lo que pensé. Me había calculado a mí, a José, y también a todo el consejo directivo. En ese momento, lo comprendí todo. Esa declaración pública, ese aparente sacrificio ridículo. Quizás, también fue una trampa para hacerme salir de mi escondite, y ver cuántas cartas me quedaban en la mano. Apagué la transmisión remota. En la oficina, Gordito y los demás miembros del equipo se miraban entre sí, confundidos. Jefe, ¿qué está pasando? ¿Lilian no era una tonta enamorada? Sí, todos pensaban que ella había perdido la cabeza por amor, pero ahora lo veo claro. Ella siempre fue la más lúcida de todos. Ella utilizó una aparente crisis de relaciones públicas fuera de control para poner a prueba con precisión tres cosas. Primero, la reacción del mercado y del público ante su relación amorosa con José. Segundo, ¿quién era quién dentro del consejo de administración? ¿Quién era leal? ¿Quién traidor? ¿Y quién se atrevería a salir a la luz cuando ella cayera en desgracia? Tercero, y lo más importante, puso a prueba a mí, Luis, su esposo aparentemente inofensivo, para ver cuánta fuerza tenía realmente y qué cartas ocultaba. El resultado fue claro. El subdirector Wang salió a la superficie y ella lo atrapó de una sola jugada. Yo también caí en su red, revelando mis dos cartas más poderosas, tecnología estelar y singularidad. Incluso aprovechó mi confianza en ella para falsificar anticipadamente la supuesta autorización de inversión, legalizando todo el movimiento. Una jugada perfecta. 3 objetivos en un solo tiro: atrapar, exponer y controlar. Una trampa para hacer salir a las serpientes de su guarida. Esta mujer era mucho más aterradora de lo que jamás imaginé. Y sin embargo, en lugar de sentir derrota, una chispa de emoción olvidada volvió a encenderse en mí. Esto sí que era interesante. Si Lilian realmente hubiera sido una tonta enceguecida por el amor, entonces ganar esta guerra habría sido demasiado aburrido. Gordito, dije, girándome con una sonrisa que volvió a mi rostro. Difunde el mensaje. Plan B. En marcha. Los ojos de Gordito brillaron. Jefe, ¿tienes un plan B? Por supuesto. Miré hacia la imponente torre del Grupo Lumina a través de la ventana. Si ella quiere jugar, yo jugaré hasta el final. El juego acaba de empezar. La contraofensiva de Lilian llegó muy pronto. Después de calmar el escándalo del consejo, solicitó ante el tribunal, bajo el argumento de patrimonio conyugal, la congelación de todos los activos de tecnología estelar. Y exigió que entregara la totalidad de los derechos del sistema Singularidad. Su razonamiento era sólido. Singularidad fue desarrollado durante el matrimonio, por lo tanto pertenece al patrimonio común. Y, en consecuencia, al Grupo Lumina.
Era un movimiento directo para destruirme completamente. Angélica, actuando como su abogada, volvió a buscarme. Esta vez, en su mirada había una mezcla de determinación y conflicto interno. Luis, detente, no puedes ganarle, dijo con voz baja. Compañera, le respondí sirviéndole una taza de té. ¿Me ves ahora como a un ingrato arrogante que no sabe medir sus fuerzas? Angélica guardó silencio. Sé que eres su amiga íntima, y que ayudarla es natural, dije con una leve sonrisa. Pero quiero hacerte una sola pregunta. Como una jurista de primer nivel, ¿realmente crees que lo que ella hace es defendible en lo legal y en lo moral? Los labios de Angélica temblaron, pero no pronunció palabra. ¿La certificación prenupcial es auténtica? ¿La transferencia de acciones realmente ocurrió? La miré fijamente a los ojos. Angélica evitó mi mirada. Esa es la documentación que mi clienta me proporcionó, murmuró con la voz algo áspera. Y mi deber es luchar por sus intereses dentro del marco de la ley. Lo entendí, todo era falso. Esos documentos fueron fabricados por Lilian para engañar al Consejo de Administración. Y Angélica, sabiéndolo perfectamente, decidió ayudarla, solo porque eran mejores amigas. Abogada Angélica, dije poniéndome de pie, con un claro gesto de despedida. Nos veremos en el tribunal. Espero que para entonces no te arrepientas de la elección que hiciste hoy. Después de despedirla, marqué un número internacional. Profesor, soy yo. Luis, necesito su ayuda. Del otro lado de la línea se escuchó la voz de mi mentor. Una eminencia mundial en el campo de la inteligencia artificial. Un hombre con gran reputación y un equipo legal formidable. En su momento, rechacé su invitación por quedarme con Lilian. Y aquello casi rompió nuestra relación maestro-discípulo. HMPH. Muchacho insolente, ¿aún recuerdas que tienes maestro? Dime, ¿qué mujer te ha dejado acorralado esta vez? Sonreí con amargura. ¿Ya se ha enterado? ¿Cómo no iba a saberlo? Has provocado un alboroto mundial. Esa tal Lilian, ya la investigué, astuta, sí, pero sin escrúpulos. Fuiste un idiota al enamorarte de ella. Profesor, necesito que me ayude a demostrar que el algoritmo central del sistema singularidad proviene del artículo que publicamos juntos hace 3 años. Y que todo el capital inicial de tecnología estelar provino de mis regalías de patentes personales previas al matrimonio. ¿Eso es todo? Resopló el anciano. Pensé que era algo serio. No te preocupes. Mi equipo ya preparó toda la cadena de evidencias. Te mostraré lo que significa la palabra profesionalismo. Además, añadió con tono misterioso, te enviaré un regalo extra. ¿Qué regalo? Lo sabrás a su debido tiempo. Y escucha bien, muchacho. Si pierdes esta vez, no vuelvas a decir que fuiste mi alumno. Colgué el teléfono con el corazón tranquilo. Lilian, ¿de verdad crees que la ley es plastilina en tus manos? ¿Algo que puedes moldear a tu antojo? Estás equivocada. La ley sirve a las pruebas, no a las mentiras. Llegó el día del juicio. Lilian compareció en persona, vestida con un traje blanco impecable, conservando esa aura fría y altiva de reina que siempre la caracterizó. Los periodistas abarrotaban la entrada del tribunal. Los esposos del Imperio Lumina se enfrentan en los tribunales. Batalla por el control de un imperio de miles de millones. Cada titular era una bomba mediática. José también estaba allí, oculto tras gafas oscuras y mascarilla, sentado en un rincón de la galería, como si quisiera ofrecerle su apoyo silencioso. Comenzó la audiencia. Angélica, como abogada de Lilian, tomó la ofensiva. Presentó ante el juez el falso acuerdo de transferencia de acciones y el documento de bienes conyugales, argumentando con lógica impecable que el sistema singularidad debía pertenecer al grupo Lumina. Todo parecía ir a favor de Lilian. Cuando llegó el turno de mi defensa, no contraté abogado. Decidí defenderme personalmente. Miré a Angélica y lancé la primera pregunta. Abogada Angélica, ¿podría confirmar si el documento de bienes conyugales presentado, supuestamente tramitado en Estados Unidos, indica que fue emitido por la Oficina Federal de Notaría de los Estados Unidos? Angélica no esperaba esa pregunta. Se quedó helada un instante antes de responder. Sí, así es. Entonces sonreí levemente. Permítame recordarle, abogada Angélica, que en Estados Unidos no existe tal cosa como una Oficina Federal de Notaría. Todos los actos notariales son realizados de forma independiente por notarios públicos autorizados por cada estado. El rostro de Angélica se puso pálido como el papel. Había cometido un error fatal, un fallo básico de sentido común, quizá por la prisa, o tal vez porque jamás me consideró un oponente verdaderamente competente.
Su documento falsificado tenía un agujero monumental. Esto puede que se deba a un error de traducción. Intentó justificarse. ¿Un error de traducción? Sonreí con calma. Entonces esta certificación, emitida personalmente por mi mentor, el profesor Rogers, presidente en funciones de la Asociación Mundial de Inteligencia Artificial, seguramente no tendrá ese tipo de errores, ¿verdad? Presenté mis pruebas ante el tribunal. Un diagrama técnico exhaustivo demostraba con claridad que el núcleo del sistema, Singularidad, provenía de la investigación que publiqué junto con mi mentor hace 3 años. Y que, por tanto, poseía derechos de propiedad intelectual independientes. Además, exhibí los registros bancarios completos que mostraban que todos los fondos de tecnología estelar procedían de mis cuentas personales previas al matrimonio. Cada transacción documentada con absoluta precisión. Las pruebas eran irrefutables, montañas de evidencia sólida. Las mentiras cuidadosamente tejidas por Angélica se desmoronaron ante la fuerza de los hechos. El juez rechazó de inmediato todas las demandas de Lillian y ordenó una investigación formal contra Angélica por presentar documentos falsificados. Angélica se desplomó en la silla, con la mirada vacía. Su carrera profesional probablemente había llegado a su fin. Volteé a mirar a Lillian. Seguía sentada con la espalda erguida, pero sus manos fuertemente apretadas delataban el tormento interior. Había perdido la primera batalla, pero eso no era suficiente. Al terminar la audiencia, no me marché enseguida. Llamé a quien intentaba escabullirse discretamente. Señor José, no se apresure en irse. El cuerpo de José se tensó de inmediato. Giró la cabeza con la mirada esquiva. ¿Qué quieres? Nada especial. Me acerqué y bajé la voz. Solo quiero recordarte algo. Lillian pronto no podrá sostenerse. Esa película tuya, financiada completamente con su dinero, sin fondos de distribución posteriores, dudo que siquiera llegue a estrenarse. Será mejor que empieces a buscarte otro mecenas. El rostro de José se tornó gris ceniza. Le di una palmada en el hombro y me alejé con una sonrisa. Sabía que la semilla de la duda ya estaba plantada. Y pronto echaría raíces en su corazón. José, con su egoísmo meticuloso y calculador, jamás se aferraría a un árbol que se estuviera cayendo. Iba a hacer que Lillian probara el sabor de la traición y el aislamiento. El fallo judicial fue la gota que colmó el vaso. Las acciones del Grupo Lumina se desplomaron nuevamente. El Consejo de Administración, completamente desesperado, decidió pasar por encima de Lillian y venir directamente a mí. Su propuesta era tentadora. Si aceptaba fusionar tecnología estelar con Lumina, destituirían a Lillian de inmediato y me colocarían a mí como presidente de la nueva compañía. Los rechacé. Lumina es un barco viejo y demasiado sucio. Le dije al subdirector Wang, que vino a negociar. No quiero que, Singularidad, se contamine con su podredumbre. Mi meta nunca fue ser otro Lillian, ni reemplazarla. Voy a construir un imperio nuevo, propio, uno que lleve mi nombre, Luis. El subdirector Wang y los demás se marcharon decepcionados. No entendieron que mi visión ya trascendía a Lumina, que mi ambición apuntaba mucho más alto, porque lo que yo anhelo son las estrellas y el mar infinito. Y Lillian, después de sufrir la humillación del juicio y el desplome de las acciones, por fin dejó caer todo su orgullo y sus máscaras. Por primera vez, vino por su propia voluntad a mi pequeña oficina. Ya no vestía aquellos trajes de lujo. Llevaba solo una sencilla camisa blanca y unos vaqueros. Su rostro, sin maquillaje, se veía demacrado y vulnerable. Luis, ¿podemos dejar de luchar?, dijo frente a mí, con la voz ronca y los ojos enrojecidos. Me rindo, te doy Lumina, no quiero nada más. Volvamos a como éramos antes. Sí. Lloró. Las lágrimas caían una tras otra, como un collar roto. Era la primera vez en 5 años que la veía llorar con tanta tristeza. Si hubiera sido antes, seguramente me habría dolido el alma y la habría abrazado con todas mis fuerzas. Pero ahora, mi corazón era tan duro como la piedra. Lillian, ¿de verdad crees que podemos volver atrás?, le pregunté, mirándola con calma. Sí podemos, respondió con desesperación. Fui una idiota. Me dejé llevar. Fue mi culpa. No debí ponerte a prueba, ni usarte. Sé que te rompí el corazón, pero si me das otra oportunidad, una última, te lo compensaré. Te lo prometo. ¿Compensarme?, la interrumpí. Tu manera de compensar es usar esos trucos que crees que no conozco para atraparme y convertirme en tu sombra. El cuerpo de Lillian tembló. Me miró incrédula. ¿Tú sabes algo? Sé mucho más de lo que imaginas, respondí mientras sacaba algo del cajón. Era una grabadora. Presioné el botón de reproducción. De ella salió la conversación entre Lillian y Angélica.
Fue una charla que tuvieron en la oficina. Después del caos en la junta directiva, la voz de Lillian sonaba cansada pero satisfecha. Luis sigue siendo demasiado ingenuo. Cree que oculta bien sus cartas, pero al final lo obligué a mostrarlo todo. La voz de Angélica, algo vacilante. Lillian, ¿no crees que esto puede hacerle demasiado daño? Después de todo, él. Lillian soltó una risa fría. ¿Dañarlo? Él me traicionó primero. Ocultó lo de tecnología estelar para crear su propio imperio. Lo supe desde el principio. En lugar de esperar a que crezca lo suficiente para reemplazarme, preferí atacar primero. Cuando termine de absorber a Chuang-Tzu mi singularidad bajo Lumina, se quedará sin alas. Entonces, no tendrá más opción que volver a mi lado, siendo el esposo obediente que solía ser. No puedo prescindir de su talento, pero jamás toleraré su traición. Y José no es más que una pieza en mi tablero. Sirve para provocar a Luis y para callar a los accionistas. Cuando todo esto acabe, le daré algo de dinero y lo mandaré lejos. Los hombres, mientras me sean útiles, son buenos hombres. Al terminar la grabación, el silencio en la oficina se volvió absoluto. El rostro de Lillian estaba tan pálido que no quedaba en él ni una gota de color. Temblaba, mirándome con los labios entreabiertos, como si viera al mismísimo demonio. ¿Tú desde cuándo? Desde el día que decidí mudarme, respondí con frialdad. Ese día puse el dispositivo en la maceta de tu oficina. Solo quería saber qué significaba yo realmente para ti. Y el resultado fue espectacular. Esa era mi verdadera carta bajo la manga. No era el sistema singularidad, ni las conexiones de mi mentor. Era mi última exploración hacia la persona que era ella. Si aún le hubiera quedado un poco de afecto por mí, quizá no habría llegado tan lejos. Pero las palabras de aquella grabación pulverizaron hasta el último vestigio de esperanza que quedaba en mí. Para ella, yo no era un amante, ni un compañero, ni siquiera un ser humano con sentimientos. Era solo una herramienta talentosa que debía mantener bajo su control. Sus sentimientos hacia mí estaban llenos de manipulación, miedo y un deseo enfermizo de dominar. Su supuesto amor era tan barato que resultaba repugnante. Lillian finalmente se quebró, corrió hacia mí, intentando arrebatarme la grabadora. Pero la esquivé con facilidad. Cayó al suelo y soltó un grito desgarrador, lleno de desesperación. Luis, ¿por qué me haces esto? Lloraba sin control. Yo solo tenía miedo de perderte. Te amo. Todo lo que hice fue porque te amo. ¿Amor? La miré desde arriba, con una mirada vacía, sin un atisbo de compasión. ¿Tu amor consiste en romperme las alas y encerrarme como un canario en tu jaula? Lillian, guarda tus miserables mentiras. A quien amas es solo a ti misma, a tu poder, a tu imperio, a tu obsesión por tenerlo todo bajo control. Guardé la grabadora. No voy a publicar esta grabación. No es por ti, es porque me parece sucia. Y no quiero tu Lumina. Quiero ver cómo el imperio que construiste con tus propias manos se derrumba, poco a poco, ante tus propios ojos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Lillian, con terror en su voz. Sonreí. ¿Recuerdas que mi profesor me prometió un regalo? Pues acaba de llegar. Le mostré la pantalla de mi teléfono. En ella, acababa de aparecer una alerta de noticias internacionales. Última hora. Ebis Capital de Wall Street anuncia una OPA hostil contra el grupo Lumina de H Nación. Abyss Capital, murmuró Lillian. Y la luz desapareció por completo de sus ojos. Conocía bien ese nombre. 3 años atrás. Ese gigante financiero de Wall Street casi devora al recién nacido Lumina. Y fui yo quien, sin dormir durante 7 días y 7 noches, logró detenerlos. Pero ahora, habían regresado. Y el hombre que alguna vez la protegió de todo estaba frente a ella, sonriendo, contemplando su desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué el profesor Rogers haría algo así? Balbuceó Lillian, hundida en el suelo. Porque hace 3 años, el verdadero accionista de Abyss Capital fue uno de los estudiantes más brillantes del profesor Rogers, y también mi hermano mayor en la academia. Por diferencias en sus ideales académicos y empresariales, se separaron. El profesor siempre pensó que yo bloqueé el camino de su antiguo discípulo, y que eso le dejó resentido. Así que esta vez, su condición para ayudarme fue clara: no debo intervenir entre Lumina y Abyss Capital. Dijo que era un asunto interno, una purga entre maestro y discípulo, y que debía mantenerme al margen. Por supuesto, no pensaba mantenerme al margen. No solo no lo haría, sino que planeaba echarle más leña al fuego. Arrojé un documento frente a Lillian. Era el acuerdo estratégico entre Tecnología Estelar y el mayor grupo tecnológico de Europa, Glorytech. Juntos desarrollaríamos la próxima generación de ecosistemas inteligentes basados en el Internet global de las cosas. Mientras tú te ocupas de lidiar con Abyss Capital, le dije con una calma helada.
Yo estaré ocupándome de arrebatarte todos tus mercados internacionales. Cuando te veas acorralada y tu cadena de capital se rompa, tus propios accionistas se lanzarán sobre ti como tiburones que huelen la sangre. Te destrozarán. Y en cuanto a tu crush, continué mientras sacaba otro documento. Aquí tienes las pruebas de evasión fiscal de José y de sus múltiples relaciones con actrices. Ah, por cierto, la fuente de la filtración es su agente de confianza. Fui yo quien ayudó a ese agente a conseguir un empleo mejor. El cuerpo de Lillian comenzó a temblar violentamente. Quitarle el fuego bajo la olla, empujarla al pozo y dejarla sola contra el mundo. Le devolví, una por una, todas las armas que alguna vez usó contra los demás. Lillian, disfruta bien los frutos envenenados que sembraste con tus propias manos. Me di la vuelta y salí de la oficina, dejando atrás el eco de sus sollozos desesperados. El final ya estaba escrito. El final, satisfactorio. Todo ocurrió tal como lo había previsto, o incluso, de manera aún más dramática. El ataque de Abyss Capital fue brutal y rápido. El grupo Lumina cayó paso a paso. Lillian intentó resistir, pero sin mí, su cerebro externó. Se mostró torpe y errática. Sus decisiones fallidas aceleraron la caída del imperio. Mientras tanto, estalló el escándalo de José. Evasión de impuestos. Una vida privada caótica. En cuestión de horas pasó de ser una superestrella adorada a un paria odiado por todos. Enfrentaba multas millonarias, indemnizaciones y hasta la posibilidad de ir a prisión. Acorralado, José cometió la locura final. Publicó un video en el que, entre lágrimas, acusaba a Lillian de haberlo manipulado y coaccionado. Afirmó que ella le había prometido invertir en su carrera, a cambio de que fingiera un romance con ella para provocar a su marido. También reveló que Lillian había cometido varias ilegalidades para aplastar a sus rivales comerciales. Ese video fue el golpe de gracia para Lumina. La opinión pública se volcó por completo. Lillian pasó de ser vista como una víctima a convertirse en una mujer calculadora, cruel y despiadada, capaz de jugar con los sentimientos ajenos para lograr sus fines. El grupo Lumina quedó destruido, su reputación por los suelos, sus acciones desplomadas. Finalmente, Abyss Capital la compró a precio de saldo. La era de Lillian había terminado. Lo perdió todo. Su empresa, su prestigio, su fortuna, incluso su mejor amiga, Angélica, fue condenada por falsificar pruebas y perdió su licencia de abogada. Su carrera quedó arruinada. Lillian se convirtió en una verdadera solitaria, sin nadie a su lado. 6 meses después, vi mi rostro en la portada de una revista financiera. El titular decía, Tecnología estelar, la fuerza oriental que inaugura una nueva era inteligente. Mi empresa, tras asociarse con Glorytech, salió a bolsa con éxito. Su valor se disparó, convirtiéndose en el unicornio más brillante del sector tecnológico. Aquel día asistí a una gala benéfica. En el aparcamiento del evento, vi una figura conocida y al mismo tiempo extraña. Era Lillian. Vestía la ropa más sencilla y trabajaba como camarera en un restaurante de lujo. Un cliente borracho la acosaba, le gritaba y le arrojó vino a la cara. Ella no se defendió. Solo bajó la cabeza y lo soportó en silencio. La que alguna vez fue una reina altiva, ahora se había reducido al polvo. También me vio. En sus ojos se mezclaban el rencor, el arrepentimiento, y algo aún más profundo, la apatía y la desesperanza. No me acerqué, solo la observé con serenidad. Mi asistente me susurró, «Presidente, ¿quiere que intervengamos?» Negué con la cabeza. «No, vámonos». Subí al coche y no miré atrás. Por Lillian ya no sentía amor ni odio. Su destino actual era la consecuencia inevitable de sus propias acciones. No tenía nada que ver conmigo. No sentía lástima, ni ese vacío que algunos sienten después de una venganza consumada, porque mi propósito nunca fue vengarme de ella. Mi meta eran las estrellas y el océano, construir un futuro verdaderamente mío. Mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de Gordito. «Jefe, te escapaste otra vez de la fiesta de celebración. Todos te estamos esperando». Ah, y acabo de ver las noticias. Ese tal José fue condenado. 3 años. Qué gusto da leerlo. Sonreí y respondí, «Ya voy». A través de la ventana, las luces de la ciudad brillaban como un río de estrellas. Mi nueva vida apenas comenzaba, y la sensación de tener mi destino en mis propias manos era simplemente maravillosa.